bueno, desde hace un tiempo viene discutiéndose en el marco del territorio de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, la situación al respecto de las tomas de tierras. El lunes pasado tuvimos un encuentro con agentes del Ministerio Público Fiscal de Moreno, con funcionarios del Ejecutivo y el Consejo Deliberante, donde nos contó el Departamento Ejecutivo una propuesta alrededor de crear los parques agrarios agroecológicos. Un programa de parques agrarios agroecológicos, que no es otra cosa que aquello que tantas veces escuchamos al respecto de donde hay tierra abandonada que está en peligro de ser tomada, hay que ponerla a producir. Sí. Ponerla a producir además con una lógica de innovación que es sin el uso de agrotóxicos. Esa es una propuesta que nos presentó el Departamento Ejecutivo y nosotros la discutimos, se hicieron incorporaciones, se hicieron aportes desde los dos bloques y después lo que planteamos desde el Consejo Deliberante era que para poder adaptar la normativa que tenemos en Moreno había que actualizar una ordenanza, que es la ordenanza 939, que es una ordenanza del 2001, que regulaba los procedimientos para constatar que un terreno está abandonado. Declaraba abandono calificado cuando se cumplían una cantidad de requisitos, lo que le permitía al municipio ir a la justicia a pedir en ese momento que se declare la vacancia de ese terreno, que es un instituto judicial a través del cual los terrenos pasan a ser bienes del Estado. Lo que nosotros hicimos fue agregar una modificación a esa ordenanza que le permita al Estado, sin tener que ir por la vacancia judicial y por el proceso judicial, poder poner momentáneamente en custodia esos terrenos para que no sean tomados siempre y cuando se destinen a fines de bien público, no a fines privados individuales, eso quiero decir. No es que se puede poner en custodia para que alguien ponga una casa, sino que se puede poner un terreno en custodia que está abandonado, por ejemplo, para la producción de alimentos. Entonces, estas dos ordenanzas combinadas, la de creación del parque agroecológico y la modificación de la ordenanza 939, hoy le permiten al Estado municipal, cuando hay un terreno que está abandonado, que tenemos muchos terrenos en esa situación en Moreno, que generan inseguridad, que generan peligro, el Estado poder ponerlo en custodia y, por ejemplo, ponerlo a producir, sin afectar y sin atentar contra la propiedad privada. La propiedad no se modifica en este caso, en el caso de la custodia. Lo que encontramos es que hay muchas situaciones en las que sistemáticamente el Estado municipal tiene que disponer de recursos del Estado municipal para los operativos que impiden una usurpación. Digo, en Moreno ya se han impedido más de 100 en lo que va de esta gestión. Y eso también genera una situación de injusticia y de inequidad con los vecinos que sistemáticamente nos reclaman poder, por ejemplo, contar con el patrullaje de seguridad. Si todo el tiempo hay que disponer de los recursos de la fuerza de seguridad para prevenir tomas, bueno, hay que darle un camino de salida a la situación para que no tenga que sistemáticamente estar interviniéndose sobre el mismo terreno. Esto tenemos muchos ejemplos. Y hay muchos casos en los que los propietarios o propietarias viven en otras ciudades, pagan sus tasas municipales, están al día con eso, pero después no han invertido, no han usado, no han usufructuado en absolutamente nada del terreno, y eso lo convierte en un terreno con un pastizal, sin tejido, sin muros, sin construcciones, sin seguro, lugares por donde no se puede transitar, que todo el tiempo están en el peligro de ser tomados. Bueno, en ese caso, para esos terrenos, el Estado puede disponer una custodia hasta tanto el propietario decida usufructuarlo. Bueno, eso genera algunas cuestiones que escuchándote se van planteando. Digo, para darle una custodia, por ejemplo, esta cuestión agrícola, digo, una plantación necesita un desarrollo. Depende lo que se haya plantado, va a terminar un periodo de tiempo hasta que se pueda realizar la cosecha. Digo, ¿esta custodia implica algún tipo de acuerdo con el dueño? Porque digo, si vos le das la custodia a X persona y a los 15 días viene el dueño y te dice, no, bueno, quiero mi terreno de vuelta, digamos, está generando un perjuicio económico a aquella persona que le diste la custodia. Totalmente, siempre implica notificación. Lo que nosotros, por eso digo que son dos ordenanzas combinadas. Una regula cómo hacer para constatar que un terreno está abandonado, entonces ir por el proceso o de custodia, o cuando ya está cumplido un plazo y muchos más requisitos y el abandono es totalmente, digo, a ver, vamos a diferenciar. Si el terreno está abandonado, no se asiste a las notificaciones y también hay una deuda
en las tasas municipales de muchos años, se puede iniciar judicialmente el procedimiento para solicitar que el bien pase a título del Estado. Cuando el terreno está abandonado, pero se está al día con las tasas, se puede iniciar el proceso para ponerlo en custodia para proteger ese bien. Siempre el proceso es con notificación al titular, siempre. Por lo tanto, si primero hay una notificación del bien en custodia y después para los parques agroecológicos, lo que regulamos fue que la estrategia para consolidar los parques agrarios va a ser convenios entre el privado, el Estado y los productores. Con lo cual va a haber un convenio entre todas las partes. Esto lo que nos permite es identificar rápidamente, por un lado, a los titulares y tener instrumentos para que el Estado pueda intervenir. Lo que nos está pasando hoy es que uno llega a la puerta al inicio del terreno, porque en general no hay puerta, para impedir una toma, y después cuando se retira el Estado, ese terreno vuelve a ser intentado tomar, sin que el Estado pueda intervenir de otra manera que no sea pidiéndole al titular, por favor, pone un muro, pone seguridad, empezá a invertir sobre el terreno, porque si no se vuelve en un bien todo el tiempo amenazado con la toma. Este es un camino de salida, una idea, una de tantas, pero me parece que es interesante porque tiene la innovación de la producción, que va a ser el primer municipio en el conurbano que va a explorar esta estrategia de la producción agroecológica. Y la producción agroecológica no depende, digamos, exclusivamente de la otra ordenanza, porque donde hay un titular que quiere, por voluntad manifiesta e iniciativa propia incluso, conveniar y generar un espacio de parque agrario, no se necesita recurrir a la custodia de ningún bien. El problema está cuando en la misma geografía aparecen distintas titularidades de los terrenos, entonces hay que poder notificar a los titulares, a los propietarios, y poder sentarse a una mesa a diseñar una estrategia de intervención. Lo que nos viene pasando, y yo lo comentaba ayer en la sesión, es que se escucha muchísimas veces esta idea de qué hacemos con los impuestos y las tasas de los contribuyentes. También así como es injusto, en la perspectiva de algunos, que pocos contribuyentes mantengan, y lo pongo entre mil comillas, mantengan a la totalidad, también es injusto que alguien que se constituye como contribuyente pagando solamente las tasas, pero viviendo en otro lado y no invirtiendo, o sea, conservando el bien como una inversión cuasi especulativa, si se quiere, por años, genera un perjuicio en la seguridad, en la higiene, en el daño al medio ambiente, a todo el entorno de la comunidad, que necesita además que los recursos del Estado estén volcados a protegerlos a los que viven aquí. Un vecino mío me dice, yo necesito que venga el patrullaje, pero si todo el tiempo hay que disponer del patrullaje en la vera de los terrenos que están siendo tomados para impedir las tomas, es muy difícil porque eso reduce los recursos. Entonces hay que buscar una estrategia que permita administrar con más equilibrio los recursos del Estado. Esta es una propuesta. Discutimos ambos bloques, tuvimos un trabajo en comisiones, se hicieron aportes por parte de las dos bancadas y terminamos con una norma que en realidad fue ampliada. La modificación que se le hace es ampliar los recursos que tiene la ordenanza 939, que ya los mencionaba. La ordenanza hacía mención a una ordenanza general de la provincia de Buenos Aires, que es la número 38. Esa es la que habla de los bienes en custodia. Lo que hicimos fue explicitar los procedimientos para utilizar esa herramienta. Lucas, ¿va a haber un listado para aquellas personas que quieran acceder a la custodia de los predios? Vuelvo para explicar. La custodia de un predio se determina cuando se llega al lugar. No es que se hace un previo, esto que vos, no es que se hace un previo listado, entonces viene el vecino o la asociación civil y lo demás a solicitar en particular de ese listado cuál. No, son situaciones que se van abordando de a una. Y es el Estado el que define y destina el uso en custodia de ese terreno. Lo que no puede hacerse, ¿por qué? Porque la propiedad no se modifica, es decir, no cambia la propiedad del bien, es asignarlo a vivienda familiar, a ninguna, para evadir fantasmas de que con esta podría ser una puertita para abrir algún grado de validación de la toma. No es así. Los convenios van a tener tiempos definidos, y esto va a ser de común acuerdo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, los convenios los firman todas las partes.
Es un convenio entre el Estado, el privado y el privado productor, digamos, para explotar una determinada porción de territorio, y a esa ordenanza le agregamos cosas que son interesantes, que fueron propuestas por los dos bloques, como la prioridad a la contratación de mano de obra local, la prioridad en los convenios con universidades públicas para la capacitación, porque digo, la producción agroecológica es un debate que se está dando en el mundo y que necesita tecnología, capacitación, información, ciencia. Entonces, eso también explicitamos la prioridad para la universidad pública, planteamos que un porcentaje de la producción pueda asistir a las instituciones comunitarias de Moreno. Bueno, hay varias incorporaciones que se hicieron a un proyecto que es, insisto, es innovador, es un planteo de avanzada para el conurbano bonaerense, y que me parece que es también una salida interesante a un problema que aprieta, digamos, los zapatos de toda la provincia de Buenos Aires, porque es una realidad. La situación de la emergencia habitacional es una realidad, la situación de la tierra ociosa es una realidad, y la situación de en el medio de la tierra ociosa y la necesidad enorme que hay de una vivienda, también separa muchas veces el delito y la estafa a quienes tienen una necesidad suprema de tener una vivienda. Entonces, una forma de atacar el delito, para eso está el Código Penal y están todos los instrumentos judiciales. Ahora, también otra forma es lograr prevenirlo. Lograr prevenirlo es disponer que el Estado pueda intervenir sobre el territorio de otra manera. Si no, pareciera que se congelan parcelas de tierra en un abandono de muchos años porque son bienes que no se deprecian. Entonces, y eso termina siendo un perjuicio para la comunidad, para el que está al lado. El vecino que está al lado es el que siempre se tiene que pelear con quien quiere venir a tomar. Digo, imaginemos la situación que vimos muchas veces: un vecino que vive enfrente de un terreno abandonado. Es el que llama a la policía muchas veces, es el que llama al Estado, es el que sale a cuidar ese lugar, o sale y termina en un enfrentamiento muchas veces entre vecinos. Mientras, en la mayoría de las situaciones, no digo en todas, pero el dueño o el propietario de esa porción de territorio está en otro municipio, en otro lugar, con otras prioridades quizá, pero el Estado sistemáticamente, en pos de salvaguardar la propiedad privada, debe cuidar ese bien. Bueno, esta es una estrategia para cuidarlo sin tener que estar todo el tiempo disponiendo los recursos del Estado para correr atrás de la pelota, ¿no? Lucas, yo digo, va a dejar algunos bemoles esta ordenanza que seguramente no se va a ver ahora cuando se empiece a implementar, sino en el transcurso del tiempo. Y pienso que más allá de las cuestiones agrícolas, vos venís de un barrio, venís de 25, de la zona de Lomas, digo, conocés las cuestiones sobre todo de los clubes de fútbol. Digo, muchas de las canchas, muchos de los campos deportivos que tienen los clubes de fútbol no son de ellos, sino que tienen una suerte de custodia a veces de palabra. Digo, y los conflictos generalmente se generan porque con el que hicieron el acuerdo hace muchos años atrás termina falleciendo, llegan los herederos, quieren recuperar ese predio y se arma todo un conflicto alrededor de el club que no quiere perder su campo de juego y los propietarios que quieren recuperar ese terreno. Digo, hablamos de una ordenanza que apunta a lo agrícola. ¿Contempla este tipo de situaciones? Digo, un club de fútbol que no tiene cancha, pero a 2 cuadras hay un terreno que está inactivo y quiere acceder a la custodia. Absolutamente las contempla, porque no es por eso insisto que son 2 ordenanzas que se complementan, pero una habla de lo general y otra habla de lo particular. Una es la creación del programa de parques agrarios agroecológicos, la otra es la regulación de los procedimientos para que el Estado pueda disponer la custodia de un bien. El Estado disponiendo la custodia de un bien es para asociaciones civiles, para entidades, para la producción. Entonces, los clubes son asociaciones civiles, son entidades deportivas, comunitarias, que perfectamente se ajustan a las características para acceder a la custodia. El Estado es quien tiene que disponer la custodia. Lo que sucede en muchos de nuestros clubes es que detentan una posesión de más de 20 años ya del espacio de tierra. Entonces el instrumento judicial que debieran poder iniciar es otro, generalmente es otro. La ordenanza que votamos ayer e hicimos mención expresa no perjudica ese otro proceso judicial. El Estado puede disponer la custodia de un bien
amén del proceso judicial que inicie el poseedor de ese bien, el titular, el propietario o el propio Estado. No es que se invalidan los procesos. Pongamos el caso de un club que quiere ir por el debate judicial para quedarse con el territorio en el que hace 25 años que tiene su club. Una custodia en términos precarios, que es la custodia que regula la ordenanza 38, no perjudica la acción judicial ni de la asociación del club ni del propietario. No modifica ni intercede ante esa acción judicial. ¿Sí? Solamente es una acción del Estado que protege un bien cediéndolo en custodia. Lucas. Así que es bueno el ejemplo y la pregunta, porque sí, es cierto, nosotros tenemos muchísimos clubes y la mayoría de los clubes de nuestras comunidades tienen alguna situación de estas características alrededor de su tierra. Lucas, por último, hablaste de que es una experiencia que están explorando. Digo, evidentemente cuando uno explora alternativas se puede ir ajustando algunas cuestiones o puede desestimarla directamente porque no termina funcionando. ¿Hay algún plazo para que ustedes evalúen esta posibilidad? ¿Cuándo se aplicaría la norma? ¿Cuándo entraría en vigencia? ¿Ya está pensada la reglamentación? La norma entra en vigencia una vez promulgada y reglamentada, que eso tiene plazos formales, desde su aprobación son 15 días. Ahora, después, una vez promulgada la norma entra en vigencia, ahora es el Estado quien decide si utilizar esa norma, que es una herramienta. No es compulsiva, no es que una vez que entra la herramienta en vigencia se empieza a poner en custodia, no. Es una herramienta que va a tener el Estado cuando se presente la situación de estar frente a un conflicto de estas características. No es compulsivo. Bueno, ahora de ahora en más se va a ir por mirar qué bien se puede poner en custodia. No, es una herramienta. El Estado va a tener una herramienta frente a determinadas situaciones. Lo de los parques agrarios es un programa, es la creación de un programa, con lo cual, una vez validada la creación de un programa, es decir, ayer que la votamos cuando se promulgue, se puede ir por la creación de los parques agroecológicos. La creación de los parques agroecológicos contempla los consorcios y convenios entre distintas jurisdicciones, el privado, el productor privado, el Estado, las asociaciones civiles. Lo que ahora va a empezar, una vez creado el programa, es la consolidación de esos convenios y consorcios que claramente van a ser públicos y van a tener que revalidarse y demás. Cuando se involucra la tierra pública, eso tiene que ser ad referéndum del Consejo Deliberante. Va a haber un montón de procedimientos para que esto también pueda tener estado público, pero además, siendo una política, cuando yo decía estamos explorando una política que viene implementándose, cuando hablo del estilo de la producción agroecológica en el mundo, con una lógica de además relación con nuestra territorialidad. Yo agrego una cosa más, que lo discutíamos el lunes en el Teatro Marechal cuando hicimos este encuentro con los funcionarios. Nosotros hace un tiempo votamos una ordenanza que estipula que una parte, pequeña pero parte al fin, de las góndolas de los supermercados e hipermercados estará destinada a la producción local. En buena hora, si podemos tener producción local de alimentos con la metodología del cuidado de no usar agrotóxicos. O sea, eso también va a ser una singularidad de este municipio en el desarrollo de esta política, tener una producción agroecológica de alimentos y que eso esté en las góndolas y en el mercado local. Así que me parece, que no es otra cosa también que recoger y consolidar experiencias que viene planteando el sector al que pertenecemos y al que pertenece nuestra intendenta Mariel. Esta idea de la soberanía alimentaria, de la producción asociativa, de una lógica distinta de concebir la agricultura, también tiene que ver con la experiencia de los movimientos sociales y no me parece para nada extraño que un gobierno liderado por Mariel haga este planteo. Ahora, sí es una buena noticia porque es una experiencia muy singular en la provincia de Buenos Aires y puede ser
un camino interesante de salida ante una problemática como es la de la toma de tierras. Lucas, por último, ya saliendo específica de este tema, pero con un tema que está íntimamente vinculado. Lo hablamos cuando nos cruzamos esta semana, el tema de los loteos irregulares, algo que se está dando también en el conurbano y también se está dando en Moreno. Desde el Consejo Deliberante se mira con preocupación, digo, defendiendo los derechos de aquellos que acceden a este tipo de loteos en desconocimiento de las cuestiones muy finas de la ley. Sí, y yo ayer cuando me tocó intervenir en el Consejo, en el recinto, una de las cosas que planteaba era que nosotros tenemos siempre la imagen cinematográfica de la toma, ¿no? Y la ubicamos en un sector social, digo, en la urgencia de una vivienda. Entonces, siempre la primera representación que se nos aparece de una toma es una pelea de humildes contra humildes, con la policía, con... Ahora, también hay otro proceso de hacerse ilegalmente de la tierra, que es el de la especulación inmobiliaria, es el de los grandes negociados accediendo a la información sobre la tierra, cuando el Estado no tiene instrumentos para intervenir una vez que constata el abandono de un terreno. Eso es muy peligroso, porque sí aparece el privado, que sabiendo el estado de abandono, se mete y genera, por ejemplo, un negocio inmobiliario feroz y que después se las arregle el que lo compró. Entonces, que el Estado tenga capacidad de intervención real también apunta a impedir ese delito, que también es de usurpación, que también es ilegal, pero que muchas veces está como velado, porque simbólicamente, digo, y esa es una batalla cultural que tenemos que dar, pareciera que esos delitos que se hacen con mucho dinero nos afectan menos, nos sonrojan menos que el delito que es cinematográfico entre los humildes. Entonces, la toma de tierras, la usurpación de tierras y el acceso ilegal a la tierra no es solamente un problema en el que incurren los sectores populares cuando necesitan una vivienda, es decir, cuando tienen conculcado un derecho, sino que también es un delito por el que van muchas veces enormes empresarios millonarios que se hacen ilegalmente de tierra y que generan negocios inmobiliarios y especulación inmobiliaria con la tierra de otro. Entonces, que el Estado pueda intervenir apunta a prevenir también ese negocio ilegal. Claro, porque a veces lo que se da es que detrás está por ahí el dueño real de la tierra, de un predio, de un campo de grandes dimensiones, que no está loteado. Entonces empiezan a lotearlo de manera irregular, digamos, sin llevar adelante todos los pasos administrativos legales. Entonces te encontrás con que gente de buena fe invierte una fuerte suma de dinero, accede a una cantidad de cuotas, empieza a construir. Cuando quieren bajar, por ejemplo, la energía eléctrica, Edenor le dice, no, pero mirá, yo esto acá me figura un campo, no me figura un lote. Digo, que tal vez... no tiene un condimento absoluto de ilegalidad, porque el propietario del terreno estaría, del predio estaría, pero sí el que se ve perjudicado es aquel que compra de buena fe. No, yo creo, a ver, se dan todas las situaciones. Se da la especulación inmobiliaria, se da la ilegalidad, se da la irregularidad y se da la... ilegalidad, irregularidad o delito en el medio, utilizando las necesidades de quienes necesitan con urgencia acceder a una vivienda. También, nosotros tenemos que entrar en un debate de actualización de las tasas municipales al respecto de los territorios ociosos. Eso también tiene que ser un debate, porque no es lo mismo un terreno que se conserva con un criterio de inversión especulativa, es decir, que el terreno vaya capitalizándose sin ningún tipo de inversión y generando una situación de conflicto permanente con la comunidad, que el contribuyente que vive en Moreno, paga las tasas municipales en Moreno, pero además contribuye sistemáticamente al desarrollo de Moreno. Entonces, el territorio ocioso para la especulación debe pagar una tasa más alta que la que está pagando aquel que vive y todos los días contribuye al desarrollo económico de nuestra comunidad. Eso me parece también una cuestión lógica, porque si no también es favorecer la especulación. Si hay una tasa muy baja, que se quede ahí el terreno y en algún momento se apreciará. ¿Por qué? Porque cambia el código de zonificación y se valoriza el terreno,
porque aparece un desarrollo inmobiliario cerca o aparece una industria cerca, entonces conviene en ese momento cotizarlo y venderlo. Bueno, mientras tanto, mientras eso sucede, ese titular, que muchas veces vive en otros municipios, en otros distritos, en otras provincias o en otros lugares, en otros países a veces, contribuye con una tasa mínima generando un espacio de inseguridad para la comunidad. Bueno, eso también hay que contemplarlo a la hora de pensar, que ya nos vamos a adentrar prontamente en el debate de las tasas y las tarifas municipales, a la hora de discutir nuestro esquema tributario. Así que eso también tiene que ser un debate que ya tenemos que abordar.